como los ricos usan las deudas para hacer dinero, y como tú también puedes. Te voy a decir algo que nadie te dijo con claridad: el dinero no se mueve como te enseñaron. Crecimos escuchando que la deuda es peligrosa, que endeudarse es sinónimo de fracaso y que lo responsable es evitar cualquier tipo de préstamo. Pero la verdad es que esa creencia, tan común y tan lógica, es justo lo que mantiene a millones de personas atrapadas en el mismo ciclo de supervivencia. Mientras unos huyen de las deudas, otros, los que entienden cómo funciona el juego del dinero, las usan como palanca para avanzar más rápido. Ellos no ven la deuda como una cadena, la ven como una herramienta. Una herramienta que, usada correctamente, puede abrir puertas que de otra manera tardarías años en abrir. Y aquí empieza tu transformación. Este audiolibro no está diseñado para que te endeudes por impulso, ni para que te lances a pedir préstamos sin estrategia. Está hecho para revelarte la diferencia entre la deuda que te hunde y la deuda que te impulsa. Entre la deuda que destruye tu tranquilidad y la deuda que construye tu patrimonio. Entre la deuda que te roba tus noches y la deuda que, literalmente, se paga sola. Nadie te enseñó a pensar así porque la educación financiera no está diseñada para que la gente multiplique dinero. Está diseñada para que no hagan desastres. Pero tú no estás aquí para aprender a sobrevivir. Estás aquí para aprender a avanzar. Tal vez hoy le tengas miedo a la palabra deuda. Tal vez tus experiencias pasadas han sido dolorosas. Tal vez te cuesta trabajo creer que algo que te ha hecho sufrir pueda convertirse en una herramienta poderosa. Pero ese es justamente el salto mental que separa a quienes siguen luchando por llegar a fin de mes de quienes aprenden a jugar el juego del dinero con estrategia. Déjame decirlo de forma clara. Los ricos no se hacen ricos porque tienen dinero. Se hacen ricos porque saben cómo usar el dinero que no es suyo. Esa es la raíz del apalancamiento. Esa es la diferencia real. No es suerte, no es herencia, no es magia, es estructura mental. Y es aquí donde tu vida financiera empieza a cambiar. Te voy a mostrar cómo piensan, cómo deciden y cómo se mueven las personas que han entendido esto. Te voy a explicar cómo toman una deuda y la convierten en ingresos. Cómo convierten una obligación en una oportunidad. Cómo transforman un riesgo en un crecimiento medido. Pero, sobre todo, te voy a enseñar cómo tú también puedes hacerlo. Con inteligencia. Con estructura. Con calma. Y desde cero. Porque no necesitas grandes cantidades de dinero para pensar como rico. Necesitas un nuevo sistema de comprensión. Necesitas ver el dinero con otros ojos. Necesitas un mapa diferente. Este audiolibro es ese mapa. En las siguientes secciones vas a descubrir que el verdadero problema no es la deuda. Es la falta de educación. Es no saber usarla. Es creer que la deuda está en tu contra cuando, en realidad, puede convertirse en tu aliado estratégico más poderoso. Prepárate para una idea que cambiará tu perspectiva. La deuda bien usada no te resta, te acelera. Te permite crecer, invertir, multiplicar y construir. Te permite dejar de trabajar solo con tu dinero y empezar a trabajar con recursos que no dependen de ti. Este conocimiento puede cambiar todo para ti. Y hoy comienza tu acceso a una forma de pensar que la mayoría nunca tendrá. Bienvenido a un nuevo nivel de inteligencia financiera. Bienvenido al verdadero poder del apalancamiento. Bienvenido al mundo donde la deuda deja de ser un enemigo y se convierte en tu estrategia. Capítulo 1. El secreto de los ricos. La deuda está hecha para ganar. Si hay algo que define a las personas que han construido riqueza real, no es la cantidad de dinero que tienen, ni los negocios que poseen, ni las oportunidades que encontraron por el camino. Es algo mucho más profundo y a la vez mucho más sencillo, su capacidad de ver la deuda con otros ojos. La mayoría de la gente mira una deuda y siente miedo. Siente carga, siente obligación, siente una amenaza que pesa sobre sus hombros como si, en cualquier momento, pudiera aplastar su estabilidad. Para ellos, deuda significa menos libertad, menos sueño, menos paz. Pero los ricos no sienten eso.
No porque sean especiales, sino porque crecieron con otro mapa mental. Porque aprendieron algo que el resto del mundo nunca llegó a escuchar. La deuda no está diseñada para hundirte, está diseñada para moverte. Ese es el secreto. Uno tan simple que, cuando lo entiendes, algo en tu mente hace un clic definitivo. El clic que separa a quienes luchan toda su vida por salir de deudas, de quienes usan las deudas para avanzar más rápido. Los ricos no ven una deuda como una obligación que los ahoga. La ven como una palanca, como una herramienta que les permite obtener resultados hoy que, de otra manera, les tomaría 10 o 20 años conseguir. No se enfocan en el monto, se enfocan en el propósito. No preguntan cuánto voy a deber, preguntan qué voy a construir con esto. Y este capítulo está hecho para que tú también aprendas a ver así. Porque si tú no cambias tu percepción de la deuda, jamás podrás usarla a tu favor. Y si no la usas a tu favor, siempre sentirás que vas detrás del dinero, nunca delante de él. La primera verdad que necesitas comprender es esta: la deuda no es el problema, lo es la forma en la que la gente la usa. Una deuda que se genera para comprar cosas que se devalúan, se vuelven basura o solo alimentan impulsos pasajeros, claro que destruye. Pero una deuda que se toma con intención, estrategia y visión de futuro, cambia vidas. Los ricos aprendieron desde temprano que la deuda es como el fuego. En manos equivocadas, quema; en manos inteligentes, ilumina. Ellos no toman dinero prestado para impresionar o aparentar. No lo hacen para comprar lujo inmediato. No lo hacen para llenar vacíos emocionales con objetos. Lo hacen para construir activos. Activos que generan dinero mientras ellos duermen. Activos que pagan la deuda y, además, dejan utilidades. Activos que liberan tiempo, no que lo esclavizan. Por eso, cuando una persona rica tiene la oportunidad de usar deuda para crear un activo, lo hace sin miedo. Y lo hace porque entiende una sencilla ecuación: si la deuda trabaja por ti, no es deuda, es estrategia. Mientras la gente común se pregunta ¿cuánto voy a pagar al mes?, los ricos se preguntan ¿cuánto me va a pagar esto a mí? Ese cambio mental es tan profundo que transforma todo. Imagina, por un momento, que te entregan una herramienta poderosa. Una herramienta que puede multiplicar tu dinero, acelerar tu crecimiento y abrir puertas que hoy parecen imposibles. Esa herramienta existe, pero para la mayoría se convierte en un arma que apunta hacia ellos mismos. Y no es por maldad, ni por mala suerte, sino por desconocimiento. Muchos crecieron pensando que pedir dinero prestado era una señal de irresponsabilidad, que hablar de deuda era hablar de fracaso, que todo préstamo te encadena. Pero esta creencia, tan arraigada en muchas culturas, ha sido el mayor obstáculo para la libertad financiera de millones de personas. Mientras tanto, en otro lado del mundo, a veces en el mismo país, en la misma ciudad y hasta en la misma calle, hay personas usando esa misma herramienta para levantar edificios, crear empresas, comprar propiedades, abrir oportunidades y multiplicar capital. Lo único que cambia es la mentalidad. Y tú estás aquí para aprender esa mentalidad. Vamos a hacer algo juntos. Visualiza por un instante la idea de tomar una deuda. ¿Qué sientes? ¿Tensión? ¿Preocupación? ¿Una sensación de riesgo o peligro? ¿Un peso en el pecho? Eso es programación mental. No es la realidad. Es el reflejo de lo que aprendiste, no de lo que la deuda realmente es. Ahora visualiza otra cosa. Un activo que genera dinero cada mes, de forma constante. Que funciona sin que tú estés ahí. Que sigue produciendo aunque te enfermes, descanses o duermas. Que se paga solo. ¿Puedes sentir la diferencia? Eso es tener un objetivo claro. Eso es tener una mente estratégica. La razón por la que los ricos no temen endeudarse es porque nunca se endeudan para consumir, se endeudan para construir. Y cuando tú te endeudas para construir, la deuda deja de ser un enemigo. Se convierte en un aliado que trabaja contigo. La deuda que se paga sola no destruye tu vida, la transforma. La deuda que activa productividad no te quita libertad,
te la devuelve. La deuda que multiplica no te limita, te abre caminos. Pero ese tipo de deuda solo aparece cuando existe educación financiera. Y aquí es donde iniciamos el cambio más importante. Tu mente no debe huir de la deuda, debe aprender a distinguirla. Hay una frase que los ricos tienen casi tatuada en el cerebro. No importa cuánto debes, importa cuánto produces con eso que debes. Ellos piensan en retorno, no en obligación. Piensan en flujo, no en gasto. Piensan en activos, no en deseos. Esa es la diferencia real. Una persona con miedo se pregunta cuánto va a pagar. Una persona con mentalidad abundante se pregunta cuánto va a ganar. Y cuando tú operas desde esa segunda pregunta, el juego cambia por completo. Piensa en algo. Si esperas a tener suficiente dinero ahorrado para dar cada paso, tu crecimiento será lento, limitado y muchas veces frustrante. Te tomarán años lograr lo que podrías lograr en meses con la estrategia correcta. Por eso, los ricos se mueven antes de tener todo el dinero. Se mueven cuando tienen la oportunidad. Se mueven cuando el activo es bueno. Se mueven cuando el retorno es sólido. Se mueven cuando los números tienen lógica. Ellos no dependen de sus bolsillos. Dependen de su visión. Dependen de su análisis. Dependen de su capacidad de ejecutar. Por eso, el que entiende la deuda tiene ventaja. Y por eso, quienes no la entienden, llegan tarde. Este capítulo no está hecho para que corras a pedir un préstamo mañana. Está hecho para sembrar una nueva semilla en tu mente. La semilla de la deuda estratégica. Una deuda estratégica es una deuda que se toma con un propósito claro. Es una deuda que activa crecimiento. Es una deuda que se convierte en un puente, no en una prisión. Es una deuda que se paga sola. Es una deuda que construye riqueza, no que la drena. Es una deuda que se usa desde la inteligencia, no desde la necesidad. Es una deuda que transforma tu futuro. Y para que esa semilla crezca, necesitas hacerte 3 preguntas cada vez que consideres endeudarte. ¿Esto produce dinero o solo me quita dinero? ¿Esto se devalúa o se valoriza con el tiempo? ¿Esto me acerca a la libertad o solo alimenta un impulso emocional? Los ricos aprendieron a contestar estas preguntas desde jóvenes. Y por eso, cuando toman una deuda, la convierten en un activo. Cuando abren un crédito, abren una oportunidad. Cuando firman un préstamo, firman un plan. Cuando se comprometen a un pago, se comprometen también a un crecimiento. El secreto no es tener más dinero. El secreto es saber cómo se usa el dinero que no es tuyo. Ese es el corazón del apalancamiento. El apalancamiento es la posibilidad de obtener un resultado grande con un esfuerzo pequeño. Es la magia financiera que permite crecer más rápido y con menos fricción. Es la base de la mayoría de fortunas reales. Y es exactamente lo que vamos a estudiar en este audiolibro. Este primer capítulo es la puerta mental. La puerta que te permite dejar atrás el miedo. La puerta que abre un nuevo entendimiento. La puerta que te lleva a pensar como piensan quienes han logrado construir riqueza, incluso empezando desde cero. A partir del siguiente capítulo, vamos a entrar más profundo. Vamos a separar deuda buena de deuda mala. Vamos a estudiar cómo los ricos usan las deudas para multiplicar dinero. Vamos a entrar en ejemplos reales y en estrategias prácticas. Pero, sobre todo, vamos a trabajar en tu mentalidad. Porque nada cambia fuera si no cambia primero dentro. Bienvenido al verdadero inicio de tu transformación financiera. Capítulo 2. La deuda buena versus la deuda mala. Hay un concepto que divide al mundo financiero en 2 grupos, quienes avanzan y quienes se detienen. Quienes construyen y quienes se complican. Quienes usan la deuda como una herramienta y quienes la convierten en una carga. Ese concepto es la diferencia clara y absolutamente determinante entre deuda buena y deuda mala. La mayoría de las personas mete todo en un mismo saco. Deuda es deuda. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Las deudas no son iguales. No pesan igual.
No actúan igual. No impactan igual. Una deuda puede destruir tu tranquilidad, y otra puede construir tu futuro. Una deuda te puede encerrar, y otra puede abrirte una puerta enorme. Una deuda puede robarte años de tu vida, y otra puede acelerarte años de crecimiento. La diferencia no está en el banco, ni en la tasa, ni en el contrato. La diferencia está en qué te da a cambio. La gente pobre y la clase media suele tomar deuda para comprar cosas que desaparecen: ropa, gadgets, muebles, cenas, viajes, caprichos emocionales. Nada de eso vuelve. Nada de eso genera. Nada de eso te paga al final del mes. Los ricos hacen lo contrario. Toman deuda para comprar cosas que producen dinero. Cosas que crecen. Cosas que aumentan su valor con el tiempo. Cosas que construyen patrimonio y libertad. Es decir, activos. Eso, exactamente eso, es lo que separa la deuda buena de la deuda mala. La deuda mala es la que te roba. La que te quita dinero cada mes. La que te deja más pobre, más cansado, más desgastado. La que financia deseos momentáneos, impulsos y emociones. La que no vuelve. La que se devalúa con cada día que pasa. La que te exige pagos pero no te devuelve nada. La deuda mala se ve inocente. Se siente accesible. Promete satisfacción instantánea. Ofrece un alivio emocional rápido. Entra fácil y sale muy lento. Es la deuda de la tarjeta usada para pagar algo que ya no recuerdas. La deuda del celular que en 2 años valdrá la mitad. La deuda de la pantalla que no genera un solo peso. La deuda del coche que se devalúa desde el momento en que sale de la agencia. La deuda de la impulsividad financiera. La deuda mala es la que pagas tú. Cada mes. Con esfuerzo. Con estrés. Con tu tiempo y tu paz. La deuda buena, en cambio, tiene otra energía. Es la que trabaja por ti. La que produce. La que devuelve. La que genera flujo. La que se paga sola. La que te ayuda a crecer. La deuda buena sirve para adquirir activos. Y un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. Si tú tomas una deuda para comprar algo que te da retorno, entonces esa deuda no te hunde, te impulsa. Te abre puertas. Te permite entrar en un nivel financiero al que no podrías acceder solo con tus ahorros. La deuda buena no te roba libertad, te la construye. La deuda buena no consume tu vida, la hace más grande. Y no tienes que ser millonario para acceder a ella. Necesitas educación. Necesitas visión. Necesitas dejar de huir del concepto y empezar a conocerlo de verdad. Aquí vamos a entrar en un punto crucial. El dinero no distingue entre bueno y malo, la intención lo hace. El mismo préstamo puede ser bueno o malo dependiendo de qué haces con él. Si compras algo que se devalúa, deuda mala. Si compras algo que produce, deuda buena. La deuda que alimenta tu ego es mala. La deuda que alimenta tu crecimiento es buena. La deuda que compra placer momentáneo es mala. La deuda que compra libertad futura es buena. La deuda que te obliga a trabajar más horas para pagarla es mala. La deuda que te genera ingresos aunque no trabajes es buena. Así de claro. Así de directo. Así de simple. Y así de poderoso. Pero aquí viene el segundo factor clave. No se trata solo del objeto que compras, se trata de tu intención al adquirirlo. Si compras un activo solo porque quieres invertir, pero no tienes plan, conocimiento ni visión, esa deuda puede convertirse en un problema. Una buena deuda necesita estrategia, no impulsividad disfrazada de productividad. Una deuda buena se toma con números claros. Retorno esperado, flujo, plazo, proyecciones, riesgos, salidas. Una deuda mala se toma con emociones. Miedo a perderse algo, ansiedad por comprar, presión social, impulsos. Para que una deuda sea buena, necesitas 2 cosas. Un activo que produzca más de lo que cuesta. Un plan real para manejarla, incluso si algo sale mal.
Sin eso, la deuda deja de ser herramienta y se convierte en carga. Hay una frase que resume mejor que nada esta diferencia. La deuda mala te quita dinero, la deuda buena te da dinero. Y lo maravilloso de esta frase es que no importa cuánto ganes hoy. No importa tu nivel. No importa si estás empezando. No importa si vienes de una mala experiencia financiera. Todos, absolutamente todos, pueden empezar a diferenciar entre deuda buena y deuda mala desde este momento. Porque el cambio empieza en la mente, no en el bolsillo. Quiero que imagines dos caminos. En el primero, tomas deuda para comprar cosas que deseas pero que no te devuelven nada. Cada mes pagas, pagas y pagas. Y mientras más pagas, menos libertad tienes. En este camino, tu vida se va llenando de objetos, pero tu futuro se va llenando de limitaciones. En el segundo camino, tomas deuda con intención. Compras un activo. Ese activo empieza a generar ingresos. Esos ingresos pagan tu deuda. Y cada mes, en lugar de estar más atrapado, estás más libre, más fuerte, más estable. En ese camino, tus decisiones se convierten en herramientas, no en lastres. Los ricos caminan por el segundo camino. No porque sean mejores. No porque tengan suerte. No porque nacieron en otro mundo. Es porque aprendieron a distinguir entre deuda buena y deuda mala cuando casi nadie se los enseñó. Y tú estás aprendiendo eso hoy. Vamos a profundizar aún más. Una deuda buena no necesita que tú trabajes más para pagarla. El activo debe pagarla por ti. Debe sostenerse solo. Debe funcionar como un sistema. Esa es la esencia del apalancamiento. Cuando el activo es más fuerte que la deuda, tú creces. Cuando la deuda es más fuerte que el activo, tú te hundes. Por eso, la elección del activo es tan importante. Por eso, la visión es tan importante. Por eso, la educación es tan importante. La deuda no te hace rico. El activo sí. Y la deuda es solo el puente que te permite llegar a él antes. Ahora quiero revelarte algo que muy pocas personas saben. Los ricos no toman deuda porque no tienen dinero. Toman deuda porque prefieren usar el dinero de otros para multiplicar el suyo. Ellos cuidan su liquidez. No la amarran. No la sacrifican. No se quedan sin efectivo para aprovechar oportunidades. La deuda buena les permite mantener su capital disponible para otras inversiones. La deuda buena les permite entrar a oportunidades sin descapitalizarse. La deuda buena les permite hacer crecer su patrimonio desde varios frentes, no desde uno solo. Y lo más interesante, los ricos podrían pagar sus deudas al contado, pero no lo hacen, porque entienden que la deuda es una herramienta de velocidad, no de dependencia. Aquí quiero darte las 3 reglas sagradas de una deuda buena. 1. Genera más dinero del que cuesta. Si te da menos de lo que te quita, no es deuda buena. Nunca. 2. Crece en valor o genera flujo. O se valoriza con el tiempo o produce ingresos constantes. 3. No requiere que tú trabajes más para sostenerla. Si la deuda te obliga a sacrificar tu tiempo, no es estratégica, es esclavizante. Estas 3 reglas son ley dentro de la mentalidad rica. Y a partir de hoy, pueden ser ley también para ti. Este capítulo no pretende que salgas corriendo por un crédito. Pretende que empieces a pensar con claridad. Que observes tus decisiones con una nueva lente. Que elijas con conciencia. Que te prepares para lo que sigue. Porque lo que viene en el siguiente capítulo no es teoría. Es la lista real de las formas específicas en que los ricos usan las deudas para construir riqueza. Los pasos exactos. Las estrategias claras. Las oportunidades que tú nunca viste. Las herramientas que ellos dominan y tú estás a punto de comprender. Aquí termina la confusión. Aquí empieza la visión. Y cuando entiendes la diferencia entre deuda buena y deuda mala, el miedo se cae y la estrategia aparece. En el siguiente capítulo entramos a la práctica. Vas a descubrir cómo, exactamente, los ricos transforman deuda en dinero.
Y una vez lo veas, ya no podrás verlo de otra manera. Capítulo 3. Las 6 formas en que los ricos usan deudas para ganar dinero. Cuando una persona escucha la palabra deuda, su mente se va directo a la escasez, al estrés, a la preocupación. Para la mayoría, una deuda significa menos libertad. Para la gente rica, significa lo contrario: oportunidad, velocidad, palanca, expansión. Aquí es donde la mentalidad se convierte en estrategia, y donde tú vas a aprender las 6 formas concretas, reales y comprobables en las que los ricos convierten deuda en dinero. Este capítulo es importante porque aquí verás algo que quizá nunca habías visto. La deuda no es solo un compromiso, es un instrumento financiero diseñado para multiplicar. Y cuando aprendes a usarlo tal como ellos lo hacen, tu relación con el dinero cambia para siempre. Vamos por partes. Estas no son ideas teóricas. Estas son las 6 prácticas que separan a quienes construyen riqueza de quienes luchan toda la vida con ella. 1. Usan deudas para comprar activos que producen dinero cada mes. Esta es la base de la riqueza, un activo que produce flujo. Un activo que genera dinero aun cuando tú duermes. Un activo que tiene vida propia. Los ricos no se endeudan para gastar, se endeudan para crear flujos. Esto significa que, cada vez que toman una deuda, buscan que ese activo pague la deuda, no ellos. Piensa en esta idea clave. Si el activo paga la deuda, no es deuda. Es un sistema que trabaja para ti. Por eso compran bienes que generan renta, negocios que generan ingresos, proyectos que producen utilidades. No lo hacen para presumir, sino porque la matemática es clara. Si la deuda te da flujo, esa deuda es una máquina. La mayoría no lo hace porque solo ve la mensualidad. Los ricos lo hacen porque ven el retorno. 2. Usan deudas para escalar lo que ya funciona. Aquí está uno de los secretos más fuertes del crecimiento. La deuda no es para empezar, es para multiplicar. Si tienes algo que ya funciona, un pequeño negocio, un servicio, un proyecto, una propiedad, la gente rica no espera años para crecerlo. Lo escalan con deuda porque saben que lo que ya genera puede generar más. Si un negocio hoy te da 1, mañana puede darte 3, si tiene capital. Pero si esperas a ahorrar lo suficiente, probablemente el mercado cambie, la oportunidad desaparezca o la competencia te rebase. Los ricos no se tardan. No porque sean impulsivos, sino porque conocen el principio. Una oportunidad tiene fecha de caducidad. Cuando un proyecto funciona, lo escalan. Y lo escalan con deuda buena, porque saben que los nuevos ingresos cubrirán esa expansión. Esto acelera su crecimiento. No dependen de su bolsillo. Dependen de la capacidad del activo para multiplicarse. 3. Usan deuda para proteger su liquidez y no quedarse sin efectivo. Un error muy común entre personas que no entienden las reglas del dinero es este: si tengo el dinero, lo pago al contado. Suena inteligente. Suena responsable. Pero financieramente es una de las peores decisiones. Cuando pagas todo al contado, te quedas sin liquidez. Y cuando te quedas sin liquidez, sucede algo peligroso. Las oportunidades pasan frente a ti, y no puedes tomarlas. Los ricos jamás se quedan sin efectivo. Usan deuda para no descapitalizarse, incluso cuando podrían pagar algo al contado. Prefieren usar el dinero del banco, del inversionista o de la institución, y dejar su propio capital libre y disponible. La razón es simple. La liquidez es poder. La deuda es una herramienta. La libertad financiera es estrategia. No están obsesionados con no deber. Están obsesionados con crecer. 4. Usan deuda para diversificar y no depender de una sola fuente. La diversificación no es una teoría, es supervivencia financiera. La gente que no entiende de dinero tiene todo en un solo lugar, un solo ingreso, un solo negocio, una sola propiedad, una sola apuesta. Y cuando eso falla, caen. Los ricos hacen lo contrario. Usan deuda para abrir varias líneas de crecimiento al mismo tiempo. Un ejemplo claro.
Alguien con mentalidad tradicional usa su dinero en una sola inversión. Alguien con mentalidad rica usa una parte de su dinero y una parte de deuda para entrar en 2 o 3 inversiones, reduciendo riesgo y aumentando retorno. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque entienden esto. La deuda amplifica. Y si se combina con activos sólidos, también multiplica. Diversificar con deuda es una de las claves más inteligentes para no depender de una sola fuente de ingreso y asegurar que siempre haya flujo viniendo de múltiples direcciones. 5. Usan deuda como motor fiscal, sin violar leyes. Este punto es poco conocido, pero es uno de los más poderosos. La deuda, en la mayoría de los países, tiene beneficios fiscales. Es decir, ciertos tipos de deuda reducen impuestos, aumentan deducciones o permiten estructura financiera más eficiente. Los ricos no toman deuda solo por flujo. La toman porque les permite pagar menos en impuestos de manera legal. El ciudadano promedio trabaja para pagar impuestos. La gente con mentalidad financiera trabaja para optimizar su estructura. Y la deuda es una de las herramientas más fáciles y más potentes para eso. ¿Por qué casi nadie lo sabe? Porque nadie lo enseña. Y porque el sistema funciona mejor cuando la gente desconoce cómo funcionan las reglas. Este audiolibro es para que tú las conozcas. 6. Usan deuda para crear sistemas, no para crear obligaciones. Hay una diferencia gigantesca entre deuda y obligación. Una obligación te amarra. Un sistema te libera. Los ricos nunca toman un préstamo pensando en pagarlo. Lo toman pensando en cómo lo va a pagar el sistema. Ellos construyen un circuito. Toman una deuda. Compran un activo. El activo genera ingresos. Los ingresos pagan la deuda. El activo queda libre y empieza a producir ganancias reales. Repiten el proceso. La gente con mentalidad tradicional se queda atrapada en el paso 1 y 2. Ellos llegan hasta el paso 6 y vuelven al 1. Por eso crecen sin parar. Ellos no piensan en deuda. Piensan en sistemas. Y ahí está el verdadero secreto. El dinero no crece por esfuerzo físico, crece por estructura. La conclusión clave de este capítulo. La deuda no es tu enemiga. La ignorancia sí lo es. El dinero es neutral. La deuda es neutral. Las instituciones financieras son herramientas. Todo depende de cómo las uses. Si tomas deuda para comprar cosas que se devalúan, pierdes. Si tomas deuda para comprar activos que producen, avanzas. Si tomas deuda para impresionar, retrocedes. Si tomas deuda para multiplicar, prosperas. Los ricos no aman la deuda. Aman lo que la deuda les permite construir. Y tú estás aprendiendo las mismas reglas. Este capítulo deja una idea grabada en tu mente. Cuando la deuda compra flujo, se convierte en riqueza a largo plazo. A partir del siguiente capítulo, vamos a aterrizar esto en un plan real. Cómo usar la deuda de forma inteligente, segura y estratégica, incluso si estás empezando desde cero. Lo que viene ahora es práctico, directo y diseñado para que puedas aplicarlo a tu vida financiera desde hoy mismo. Si este contenido te está abriendo la mente y te ayuda a ver el dinero de una forma distinta, considera suscribirte. Aquí seguimos creciendo juntos, paso a paso, hacia una vida financiera más libre. Capítulo 4. El plan real. Cómo empezar a usar la deuda de forma inteligente. Hasta aquí has entendido algo fundamental. La deuda no es un enemigo, es una herramienta. Pero, como cualquier herramienta poderosa, puede construir o destruir dependiendo de quién la use, de cómo la use y de lo que quiera lograr con ella. Este capítulo es el punto donde la teoría se convierte en práctica. Aquí comienza tu transición de una relación temerosa con la deuda a una relación estratégica, consciente y verdaderamente poderosa. Porque saber que la deuda puede servirte no es suficiente. Necesitas un plan. Necesitas un sistema. Necesitas claridad. Necesitas estructura. Y eso es lo que vas a obtener ahora.
Este capítulo está diseñado para que puedas aplicarlo incluso si estás empezando desde cero, incluso si vienes de malas experiencias financieras, incluso si sientes que no tienes suficiente, incluso si aún estás en un momento complicado. Porque usar la deuda de forma inteligente no depende de cuánto tienes hoy, sino de cómo piensas a partir de hoy. Vamos paso a paso. 1. El primer paso: limpiar tu percepción antes que tus números. Antes de ver hojas de cálculo, antes de hablar de tasas o planes, hay algo mucho más profundo que necesitas trabajar: tu mentalidad hacia la deuda. No puedes usar algo que temes. No puedes dominar algo que detestas. No puedes avanzar con algo que te paraliza. Por eso, el primer paso del plan es interno. Debes limpiar las creencias que te han hecho ver la deuda como castigo, como fracaso o como señal de irresponsabilidad. La deuda no te define. Tus decisiones sí. Y tú estás aquí para aprender a decidir diferente. Una vez que tu mente deja de ver a la deuda como un monstruo y la empieza a ver como una herramienta, todo cambia. Tu cuerpo se relaja, tu pensamiento se aclara, tu visión se amplía. Y desde esa calma puedes planear con inteligencia. La deuda se vuelve peligrosa cuando se usa desde la ansiedad. Se vuelve poderosa cuando se usa desde la claridad. 2. El segundo paso: entender exactamente para qué la necesitas. La gente se endeuda por impulso. Los ricos se endeudan por propósito. Cada deuda que tomes debe responder a una sola pregunta: ¿qué voy a construir con esto? Si no tienes una respuesta clara, la deuda será mala. Si la respuesta es clara, concreta y productiva, entonces estás frente a la posibilidad de una deuda buena. Aquí tienes los únicos 4 motivos válidos para tomar deuda inteligente. Para comprar un activo que produce dinero. Para escalar algo que ya está funcionando. Para proteger tu liquidez y no quedarte sin efectivo. Para diversificar y no depender de un solo flujo de ingreso. Si tu motivo no está dentro de estas 4 categorías, la deuda no será estratégica. 3. El tercer paso: elegir el activo adecuado. Antes de tomar deuda, debes saber exactamente qué activo vas a adquirir. Un activo adecuado tiene 3 características fundamentales. Produce flujo constante. No importa si es un negocio, una propiedad, un proyecto o una inversión, necesita generar entradas reales y previsibles. Tiene demanda. Si nadie lo quiere, no importa cuánto te entusiasme. Un activo debe tener mercado, no solo deseo. Puede crecer o sostenerse por sí mismo. El activo debe tener vida propia. Debe ser capaz de sostener la deuda sin forzarte a ti a cargarla. Los ricos jamás toman deuda para ver qué pasa. La toman para ejecutar un plan. Tú debes hacer lo mismo. 4. El cuarto paso: calcular si el activo paga la deuda. Aquí viene la regla de oro. Nunca tomes una deuda que tú tengas que pagar. Siempre toma una deuda que el activo pueda pagar por ti. Este punto es tan importante que determina todo el futuro financiero de una persona. Si tú tomas una deuda esperando que tu propio trabajo la cubra, te estás amarrando las manos. Te estás poniendo una carga sobre los hombros. Te estás quitando libertad. Pero si tomas una deuda donde el activo produce más que lo que la deuda te quita, entonces no estás pidiendo prestado, estás creando un sistema. Aquí es donde necesitas claridad numérica. ¿Cuánto genera el activo cada mes? ¿Cuánto será el pago mensual de la deuda? ¿Queda aún excedente? ¿Puede sostenerse incluso si tienes meses bajos? ¿La proyección es estable o dependes de la suerte? Si el activo produce más, es deuda buena. Si produce igual o menos, no la tomes. La gente rica no se enamora del activo. Se enamora de los números. 5. El quinto paso: crear un colchón de seguridad. La deuda inteligente no se basa en optimismo, se basa en previsión. Antes de firmar algo, necesitas tener un pequeño fondo que te permita cubrir imprevistos. No para pagar la deuda directamente, sino para sostener el sistema si algo temporal sale mal. Un colchón financiero no es señal de miedo. Es señal de madurez.
Los ricos nunca toman deuda sin un margen de seguridad. Las personas que se endeudan por impulso sí. Ese margen es lo que divide el estrés de la estabilidad. 6. El sexto paso: preparar el plan de salida. Un plan de salida significa que sabes exactamente qué harías si las condiciones cambian. Todas las personas ricas tienen una estrategia clara para responder a estas preguntas. ¿Qué hago si el ingreso baja? ¿Qué hago si el activo tarda en producir? ¿Qué hago si necesito vender? ¿Qué hago si quiero refinanciar? ¿Qué hago si quiero acelerar los pagos? La diferencia no está en evitar riesgos, está en saber manejarlos. La deuda inteligente siempre tiene un plan B y un plan C. No porque esperes que algo salga mal, sino porque eso te da tranquilidad para avanzar cuando todo va bien. 7. El séptimo paso: automatizar y dejar que el sistema trabaje. La gente que piensa como rica no quiere estar vigilando la deuda cada día. Quiere que el sistema sea estable, automático y predecible. Una vez que eliges el activo correcto, haces los cálculos adecuados, preparas tu colchón y tienes tu plan de salida, llega el momento de automatizar. Que los pagos salgan solos. Que el flujo entre solo. Que las proyecciones se monitoreen sin ansiedad. Y que tú te dediques a lo más importante: crecer. Aquí es donde empieza la magia del apalancamiento. Porque cuando tu sistema está funcionando, tú no necesitas estar ahí. La deuda trabaja. El activo trabaja. El tiempo trabaja. El sistema trabaja. Y tú avanzas mientras vives. 8. El octavo paso: repetir el proceso. Aquí está el secreto de la gente rica. No hacen esto una vez, lo hacen muchas veces. Ese es el verdadero camino hacia la riqueza. Repetición estratégica. Una deuda inteligente puede crear un activo. 10 deudas inteligentes pueden crear una estructura sólida. 50 deudas inteligentes pueden crear una vida completamente distinta. Los ricos crecen porque repiten. Pero repiten lo que funciona, no lo que emociona. Repiten lo que produce, no lo que se devalúa. Repiten lo que crea sistemas, no lo que los agota. La riqueza no es un acto, es un método. Y a partir de este capítulo, tú ya conoces ese método. Usar deuda inteligente no es un juego, es un arte, es una disciplina, es un sistema. No necesitas ser millonario para hacerlo. Necesitas claridad. Necesitas visión. Necesitas estrategia. Y este capítulo te entrega exactamente eso. Lo que viene ahora es igual de importante. Cómo evitar los errores que destruyen vidas financieras, incluso cuando la intención es buena. Porque la deuda puede impulsarte. Pero, si no conoces sus riesgos, también puede frenarte. Y tú estás aquí para aprender a dominar ambos lados. Capítulo 5. Riesgos, límites y reglas de oro. Entender la deuda como herramienta es un salto enorme. Pero dominarla exige algo más profundo: saber detectar los riesgos, entender tus límites y seguir reglas inquebrantables que te protejan incluso cuando la emoción o la oportunidad te quieran empujar más rápido de lo debido. Porque aquí está la verdad que pocos dicen. La deuda, incluso la deuda buena, puede volverse peligrosa si se usa con prisa, con ego, con ansiedad o sin preparación. Y esto no se trata de miedo, se trata de inteligencia. Los ricos no evitan los riesgos, los calculan. No avanzan a ciegas, avanzan con estructura. No improvisan, anticipan. No apuestan, analizan. Este capítulo existe para que tú aprendas a hacer lo mismo. Vamos paso por paso. 1. El riesgo más grande: endeudarte para algo que no entiendes. La mayoría de errores financieros nace aquí. Usar deuda para entrar en algo que no comprendes. No importa si parece buena idea. No importa si alguien te la recomendó. No importa si todo el mundo habla de eso. Si tú no entiendes cómo funciona, cómo produce, cómo se paga, cómo se sostiene y por qué vale lo que vale, no deberías usar deuda para invertir en ello.
Un activo que no entiendes se convierte en una apuesta. Y una apuesta financiada con deuda se convierte en un peligro. Los ricos jamás se endeudan para entrar a algo que no dominan. Primero estudian. Luego entienden. Y solo entonces actúan. Esa es la primera regla de oro. Antes de tomar una deuda, asegúrate de poder responder con claridad a esto. ¿Cómo genera ingresos este activo? ¿Quién controla esos ingresos? ¿Qué pasa si las condiciones cambian? ¿Cuál es la demanda real? ¿Cuál es el plan de salida? Si no puedes explicarlo tú mismo con palabras simples, detente. La deuda solo debe entrar a lugares donde tu claridad es completa. 2. El segundo riesgo: enamorarte del activo y no de los números. Un error fatal: dejar que la emoción tome decisiones financieras. La gente se enamora de la idea, del negocio bonito, de la propiedad que se ve increíble, del proyecto que suena bien, de la oportunidad que parece perfecta. Pero la deuda no obedece a emociones, obedece a matemáticas. La deuda no le importa tu sueño, le importa el flujo, le importa el retorno, le importa si los números son sólidos. Los ricos no se enamoran de activos, se enamoran de sistemas. Observan la propiedad, el negocio o el proyecto, sí, pero se concentran en otra cosa: el comportamiento de los números a largo plazo. Si un activo es hermoso pero no paga, no sirve. Si un activo no es tan atractivo pero produce, funciona. La deuda solo debe entrar donde las matemáticas estén de tu lado. 3. El tercer riesgo: depender de un solo flujo para pagar una deuda. El error más común de la clase media: tomar deuda pensando en que su sueldo la va a pagar. Ese es el camino directo a la tensión financiera. Porque tu sueldo depende de tu tiempo, depende de tu empleo, depende de tu salud, depende de condiciones que no siempre controlas. Un solo flujo no es un sistema, es una cuerda floja. Los ricos jamás toman deuda pensando que ellos la van a pagar con su propio trabajo. Siempre la conectan a un activo. Siempre la conectan a un flujo independiente. Siempre la conectan a algo que sigue funcionando aunque ellos no estén. Ese es el principio de estabilidad. Si dependes de un solo ingreso, no tomes deuda para comprar algo que no produce. La deuda inteligente requiere respaldo, no esperanza. 4. El cuarto riesgo: sobreestimar los ingresos y subestimar los gastos. Este riesgo le ha costado años de estabilidad a miles de personas. Cuando alguien entra a una oportunidad nueva, se llena de optimismo. Piensa que todo saldrá como en el papel. Imagina que los ingresos llegarán exactos cada mes. Cree que los gastos serán mínimos y que todo funcionará sin variaciones. Pero la realidad siempre se mueve. Y si no estás preparado, esa variación puede desarmar todo. Los ricos trabajan con escenarios, no con deseos. Ellos proyectan así: escenario ideal, ingresos altos, gastos bajos. Escenario normal, ingresos promedio, gastos razonables. Escenario difícil, ingresos bajos, gastos elevados. Y la deuda solo se toma si el activo puede sobrevivir incluso al escenario difícil. El error del principiante es calcular con optimismo. El acierto del experto es calcular con realismo. Esa diferencia protege vidas financieras. 5. El quinto riesgo: no tener un margen de seguridad. Una deuda sin margen es como caminar al borde de un precipicio. No importa lo bueno que sea el activo, siempre puede haber imprevistos. Meses con menos ventas. Reparaciones inesperadas. Retrasos en pagos. Clientes que tardan. Incrementos de costos. La gente rica sabe que el problema no es la deuda, sino no tener espacio para maniobrar. Por eso crean un pequeño colchón antes de iniciar. De 2 a 6 meses de pagos cubiertos o un fondo que sostenga el sistema mientras se estabiliza. El margen de seguridad no es un lujo, es una necesidad. La deuda inteligente se basa en anticipación, no en esperanza.
6. El sexto riesgo: crecer más rápido de lo que sabes manejar. Este riesgo es silencioso pero muy real. A veces el activo es bueno. La deuda está bien tomada. El sistema paga solo. Hay flujo. Hay estabilidad. Y de pronto, aparece una nueva oportunidad. Y otra. Y otra. Y crees que puedes con todo. Pero el crecimiento acelerado también tiene su precio. Más responsabilidad, más decisiones, más complejidad. Los ricos no se expanden porque sí. Se expanden cuando el sistema está listo. La deuda no debe usarse para satisfacer ambición sin estructura. Debe usarse cuando tu operación actual ya es sólida. La rapidez impresiona. La estabilidad construye. 7. El séptimo riesgo: ignorar el costo del dinero. La gente suele concentrarse solo en la tasa de interés. Pero el costo real del dinero va mucho más allá. Comisiones. Seguros integrados. Penalizaciones. Costos de apertura. Costos por retrasos. Costos por refinanciar. Ajustes por inflación. Costos de oportunidad. Los ricos estudian el costo total, no el costo parcial. Porque una deuda barata en apariencia puede ser cara en la práctica. El costo del dinero define si un sistema es viable o no. Por eso se evalúa con precisión. Entender esta parte te protege más que cualquier consejo motivacional. 8. El octavo riesgo: no tener plan de salida. Toda deuda debe tener 3 salidas posibles. La salida ideal: el activo paga todo y tú ganas. La salida neutral: vendes el activo y cubres la deuda. La salida de emergencia: refinancias, ajustas o pausas según condiciones. El error más común es pensar solo en la salida ideal. Los ricos piensan en las 3. Un proyecto sin salida es una trampa. Un proyecto con múltiples salidas es una estrategia. Reglas de oro para endeudarte como los ricos. Aquí están las normas que nunca se rompen. La deuda debe ser pagada por el activo, nunca por tu trabajo. El activo debe producir más de lo que cuesta la deuda. Nunca tomes deuda para algo que se devalúa. Nunca tomes deuda sin colchón de seguridad. Nunca tomes deuda que dependa de un escenario perfecto. Nunca tomes deuda que no entiendes. Nunca tomes deuda por impulso o por presión. Nunca tomes deuda sin plan B y C. Nunca tomes deuda si tu flujo principal es inestable. Nunca tomes deuda solo porque está barato o todos lo hacen. Estas reglas no son para frenarte. Son para protegerte. Para que la deuda sea herramienta, no cadena. Para que su energía sea expansiva, no destructiva. Para que construya libertad, no dependencia. Conclusión del capítulo. La deuda tiene poder. Pero tú decides si ese poder te impulsa o te detiene. La gente rica no es rica porque tomó deuda. Es rica porque supo manejarla, medirla, controlarla y usarla con propósito. Porque entendió los riesgos y no los ignoró. Porque tuvo límites claros. Porque respetó las reglas. Porque no se movió desde la prisa, sino desde la estrategia. Y ahora tú tienes la misma claridad. Lo que viene es uno de los capítulos más importantes del audiolibro. Cómo crear tu propio sistema de deuda inteligente, adaptado a tu vida, a tu nivel actual y a tus metas reales. Capítulo 6. El camino a la riqueza. Tu nuevo sistema de deuda inteligente. Hasta este punto ya entendiste cómo piensan los ricos, cómo diferencian la deuda buena de la mala, y cómo usan la deuda para construir sistemas que generan dinero. Pero nada de eso servirá realmente si tú no creas tu propio sistema. La riqueza no se construye con información. La riqueza se construye con estructura. Este capítulo es el corazón práctico de todo el audiolibro. Aquí vas a diseñar un sistema que no depende de la suerte, ni del entusiasmo del momento, ni del impulso emocional. Un sistema que pueda sostener durante años, que te permita crecer sin estrés y que convierta la deuda en un aliado permanente en lugar de un riesgo permanente. No necesitas tener mucho dinero.
No necesitas tener un negocio enorme. No necesitas un salario alto. Lo que necesitas es claridad, método y constancia. Y eso lo vas a construir ahora. 1. Tu sistema empieza con una visión clara. Antes de hablar de números, bancos o activos, hay una pregunta que debe guiar todo. ¿Qué tipo de vida quieres construir? La deuda inteligente no existe en el vacío. Existe dentro de una visión de vida. No se trata solo de ganar más dinero. El dinero es un medio, no un destino. La verdadera pregunta es, ¿quieres libertad de tiempo? ¿Quieres estabilidad emocional? ¿Quieres construir un patrimonio para tu familia? ¿Quieres emprender? ¿Quieres dejar tu trabajo en unos años? ¿Quieres ingresos pasivos reales? Tu visión es el mapa. Tu deuda inteligente es el vehículo. Pero si no sabes hacia dónde vas, cualquier deuda se vuelve peligrosa. Los ricos tienen claridad brutal. Saben para qué se endeudan porque saben hacia dónde se dirigen. Antes de seguir, define tu meta principal. 1. No 5. No 20. Una meta clara. Esa claridad será la brújula que alinee cada decisión. 2. El segundo elemento, un diagnóstico honesto de tu realidad. Un sistema no se construye desde la fantasía, sino desde la verdad. Para crear un sistema de deuda inteligente necesitas ver tu situación con total honestidad. ¿Cuánto ganas al mes? ¿De cuánto es tu flujo libre real? ¿Cuáles son tus deudas actuales? ¿Cuáles son tus gastos indispensables? ¿Qué tan estable es tu ingreso? ¿Cuánto puedes asignar a un activo sin poner en riesgo tu estabilidad? Esto no se trata de juzgar tu situación. Se trata de conocerla con exactitud. Los ricos toman decisiones desde datos, no desde emociones. Y tú vas a hacer lo mismo. No importa si tu flujo es pequeño. No importa si tienes poco margen. Lo importante es que sepas exactamente dónde estás. Porque un sistema sólido se construye con realismo, no con prisa. 3. El tercer elemento, elegir tu primer activo estratégico. Aquí empieza la parte emocionante. La primera piedra de tu sistema de deuda inteligente es elegir un activo inicial que cumpla 3 condiciones. Es accesible para ti hoy. No algo enorme, no algo imposible. Algo alcanzable. Produce flujo predecible. No dependas de suerte. Depende de estructura. Puede pagarse solo. Que el activo pague su deuda y deje un pequeño excedente. Ejemplos de activos iniciales pueden ser un micronegocio digital con demanda constante, una máquina, equipo o herramienta que puedas rentar, un pequeño servicio automatizable, un activo físico rentable con baja complejidad, un proyecto simple que genere ingresos mensuales, un producto con rotación segura, una propiedad pequeña en zonas de renta estable. Un modelo de suscripción o membresía. No importa cuál sea, mientras cumpla la regla. Producir más de lo que cuesta. Tu primer activo es la semilla. No será el que te hará rico, pero será el que te hará empezar. 4. El cuarto elemento. Conectar la deuda al activo, no a tu trabajo. Este punto es sagrado. La gente pobre toma una deuda y la conecta a su salario. La gente rica toma una deuda y la conecta a un sistema. Tu sistema debe funcionar así. Tomo deuda. Adquiero un activo. El activo produce flujo. Ese flujo paga la deuda. El activo queda libre. Yo gano. Repito. Ese es el método. Esa es la fórmula. Ese es el ciclo. Si tú conectas la deuda a tu trabajo, te estás poniendo cadenas. Si tú conectas la deuda a un activo, estás construyendo libertad. 5. El quinto elemento, crear un margen de seguridad. Aquí entra la parte madura del sistema. Un sistema inteligente tiene un margen. Un pequeño colchón que amortigua imprevistos. No necesitas miles de dólares. Solo necesitas un margen proporcional a tu deuda. Por ejemplo, si tu pago mensual es bajo,
1 o 2 meses de colchón. Si es moderado, 3 meses. Si es alto, 4 a 6 meses. Este colchón no es para pagar la deuda de manera definitiva. Es para sostener el sistema si el flujo del activo baja temporalmente. El margen de seguridad te da algo que el dinero no puede comprar. Tranquilidad mental. Y la tranquilidad mental te permite pensar mejor, decidir mejor y crecer mejor. Los ricos jamás toman deuda sin margen. Esa es una de las razones por las que caen menos. 6. El sexto elemento, estandarizar el flujo del sistema. La deuda inteligente funciona cuando los ingresos son predecibles. Por eso, debes convertir tu activo en un sistema estable. Pagos automáticos. Cobros calendarizados. Flujo constante. Reservas para mantenimiento. Estructura de seguimiento. Indicadores claros. Un activo que no tiene orden termina volviéndose un problema. Un activo con estructura termina volviéndose un motor. Aquí es donde se construye la verdadera riqueza, en la estabilidad. El objetivo es que tus activos sean tan estables que, con el tiempo, ya no necesiten tu atención diaria. Solo ajustes, revisiones y decisiones estratégicas. 7. El séptimo elemento, optimizar el flujo para acelerar el proceso. Esta parte es clave. Una vez que el activo produce flujo y la deuda se paga sola, empieza el siguiente nivel. Optimizar para que la deuda se pague más rápido y deje más excedente. Opciones. Mejorar el precio del producto. Aumentar la demanda. Añadir un servicio complementario. Diversificar dentro del mismo activo. Aumentar eficiencia. Eliminar gastos innecesarios. Renegociar términos. Automatizar partes manuales. Incrementar rotación. Ajustar el modelo para mejorar el margen. La optimización convierte un activo normal en un activo poderoso. Y un activo poderoso paga más. Y si paga más, tú avanzas más. Aquí es donde empiezas a sentir que algo cambia realmente en tu vida. Tu mente se calma, tu sistema camina, tu flujo crece y tu visión se expande. 8. El octavo elemento, reinvertir el excedente para crear otro activo. La regla suprema de la gente rica. Los excedentes no son para gastar. Son para multiplicar. Después de pagar la deuda y asegurar el colchón, el excedente debe usarse para crear un nuevo activo. Ese nuevo activo puede fortalecer tu sistema actual, abrir una segunda línea de ingreso, diversificar tu estructura, iniciar una nueva unidad de negocio, incrementar estabilidad, mejorar retorno, reducir riesgo, aumentar patrimonio. Aquí es donde tu sistema comienza a crecer por sí mismo. Un activo paga el siguiente. Ese activo paga otro. Y así nace una red, una estructura, una máquina. La gente rica nunca crece de golpe. Crece por repetición exactamente del mismo proceso. 9. El noveno elemento, documentar tu método. Los ricos documentan. Los pobres improvisan. Documentar no es burocracia, es claridad. Debes tener por escrito tu meta, tu criterio para elegir activos, tu fórmula de análisis, tu plan de salida, tu regla de márgenes, tu proceso de reinversión, tus indicadores. Documentar te da visión, y la visión te protege del impulso. Este documento se convertirá en tu sistema personal, y un sistema personal se convierte en tu manual para cada deuda que tomes. 10. El décimo elemento, repetir el ciclo y expandir tu sistema. Y aquí viene la parte más importante. Repite lo que funciona. No inventes lo que no entiendes. No saltes etapas. No te aceleres. No busques atajos. La riqueza no nace de la gran idea. Nace de un ciclo repetido con orden. Deuda estratégica. Activo que produce. Flujo estable. Colchón de seguridad. Optimización. Excedente. Reinversión. Nuevo activo. Nuevo flujo.
repetición. Ese es el camino. Esa es la fórmula. Ese es el sistema. La gente que domina este proceso nunca vuelve a preocuparse por cómo salir de deudas. Porque sus deudas tienen propósito, tienen estructura, tienen retorno, se pagan solas y construyen su futuro. Conclusión del capítulo. Tu nuevo sistema de deuda inteligente no es teoría. Es un método real basado en cómo opera la gente que ha construido riqueza desde cero, desde poco, desde circunstancias difíciles o desde la nada. La diferencia entre éxito y fracaso financiero no está en la cantidad de dinero que tienes, sino en la claridad del sistema que construyes. Este capítulo te entrega ese sistema. Ahora sabes cómo empezar, cómo medir, cómo protegerte, cómo crecer y cómo multiplicar. Solo queda un paso final. Cerrar este audiolibro con la mentalidad que sostendrá todo lo que construyas. La deuda no define tu vida. La mente con la que la usas, sí. Quiero que termines este audiolibro con una verdad clara, sencilla y poderosa. Tu relación con la deuda no determina tu destino financiero, lo determina tu mentalidad. Muchas personas crecieron creyendo que la deuda era un castigo, una marca de fracaso, una señal de mala administración. Y esa creencia, mucho más que el dinero en sí, es lo que las ha mantenido atrapadas. No fue la deuda. Fue el miedo. Fue la ignorancia. Fue la falta de guía. La deuda es solo una herramienta. Un martillo puede construir una casa o romper una ventana. El martillo no cambia. Quien lo usa, sí. Y tú, ahora, ya no eres la misma persona que empezó este audio. Tienes conocimiento. Tienes estructura. Tienes visión. Tienes claridad. Aprendiste algo que la mayoría nunca llega a escuchar. La deuda no es buena ni mala. Es una fuerza. Y toda fuerza se controla con estrategia, no con miedo. Lo que hiciste al escuchar cada capítulo no fue aprender sobre finanzas. Fue aprender sobre poder personal. Aprendiste que la deuda que destruye es la que se toma sin propósito. Y la deuda que construye es la que se toma con visión. Aprendiste que endeudarte para consumir te hunde, pero endeudarte para producir te acelera. Aprendiste que no necesitas dinero para pensar como rico. Necesitas criterio. Aprendiste que la gente rica no toma deuda para escapar de un problema. La toma para abrir una puerta. Aprendiste que el activo es el verdadero protagonista, no tú. Y que cuando el activo paga la deuda, tú recuperas tu vida. Todo lo que has escuchado aquí te lleva a un punto. Tu futuro financiero es más moldeable de lo que creías. No importa cuántas veces te equivocaste. No importa cuánto has perdido. No importa si hoy estás empezando desde 0 o desde -10. La deuda inteligente es un camino para reconstruir, para avanzar y para crear una vida más libre. Porque la libertad no llega cuando no debes nada. Llega cuando tus activos trabajan por ti. La deuda deja de ser una carga cuando tienes un sistema. Deja de ser un miedo cuando tienes un plan. Deja de ser una amenaza cuando tienes educación. Y ahora tú la tienes. A partir de hoy, cada decisión que tomes tendrá un filtro nuevo. ¿Esto me acerca a la libertad o me aleja de ella? ¿Esto es un impulso o es un sistema? ¿Esta deuda me pide o me paga? ¿Estoy comprando un deseo o estoy construyendo un futuro? Hazte esas preguntas cada vez. No te aceleres. No te presiones. No te compares. Ve paso a paso. Sistema a sistema. Activo a activo. Decisión a decisión. La riqueza no es un resultado. La riqueza es una manera de pensar. No se construye en un día, pero sí empieza en un día. Y ese día puede ser hoy. Cierra este audiolibro con esta verdad en tu corazón. No naciste para vivir temiendo a la deuda. Naciste para usarla con inteligencia y construir una vida que te dé orgullo. Lo que viene ahora depende de ti. Ejecutar, empezar pequeño, elegir bien, sostener tu visión y convertir el conocimiento en acción. Yo te acompaño en cada paso.
Y cada nuevo audiolibro será un puente más para llevarte hacia la libertad que buscas y mereces. Bienvenido al inicio de tu nueva vida financiera. Bienvenido al camino de la deuda inteligente. Bienvenido a tu propia construcción de riqueza. Si este audiolibro te abrió los ojos y te dio claridad para construir una vida financiera más libre, te invito a suscribirte. Aquí seguimos creando contenido profundo, práctico y transformador para que cada paso que des te acerque más a la vida que quieres. Tu crecimiento apenas empieza.